Volvemos después de escuchar Amor en redes sociales y estamos conversando a propósito de esta polémica que se ha generado con el retorno a clase sobre educación, sobre tecnología y bueno, tenemos hoy a Esteban que dentro de las cosas en las que ha estado especializándose, estudiando, está el tema de las redes sociales, el tema de la libertad de expresión y bueno, es interesante poder conversar de eso hoy también. El otro día, para hacer una pequeña introducción, conversaba con dos amigos que tienen hijas de 4 o 5 años y contaba uno que una de ellas es poco o tiene poco acceso al iPad o a la tablet y ellos ven, las hicieron interactuar porque la otra tiene mucho acceso a las redes sociales al iPad y todo, y veían, por ejemplo, cómo la que tiene más contacto con el iPad tiene más tolerancia, o sea, menos tolerancia a la frustración, cómo le cuesta un poco más sociabilizar, y dentro de las cosas que uno ve es que, claro, hoy los niños, los jóvenes que interactúan mucho en redes sociales o que están muy metidos en el teléfono, están teniendo ese tipo de problemas. Y obviamente es un tema que es relevante discutirlo cuando hablamos del retorno a clase. No sé cómo lo ves tú, Esteban. Sí, de hecho, gran parte de mi investigación durante la Fundación para el Progreso fue libertad de expresión, después, obviamente, con la irrupción de las redes sociales, irrupción en el mejor sentido de la palabra, ¿no? La irrupción de las redes sociales data de hace un poco más de 15, 10 años. Me especialicé en los efectos sociológicos de las redes sociales y yo quiero partir dando una pequeña recomendación. En Netflix se hizo muy popular un documental que se llama The Social Dilemma, o el dilema social de las redes sociales, disculpen, que mostraba un poco el lado B de las redes sociales, ¿no? Y parte el documental con una frase de Sófocles, creo que fue Sófocles, si no es Aristófanes, diciendo que nada, ninguna bendición llega a la humanidad sin una maldición por detrás. Y es muchas veces de las cosas que nosotros hablamos que siempre de un lado A hay un lado B, siempre del vaso medio lleno hay un vaso medio vacío. Y la verdad es que la irrupción del Internet en los 90, se creó en los 80, pero ya la democratización del Internet de los 90, siempre se dijo que iba a ser una buena noticia, ¿no? Es decir, un poco lo que conversamos en el módulo anterior respecto a la universalización del conocimiento, es decir, yo ya puedo saber muchas cosas, incluso puedo saber más que el profesor, solo metiéndome en Internet, ¿cierto? Dependiendo de las fuentes, por supuesto. Y todo el optimismo con Internet era respecto a eso, es decir, yo voy a poder saber lo que le pasaba a un familiar que estaba, no sé, a 900, 2000 kilómetros de distancia, sin la necesidad de una carta. La espontaneidad de Internet me da conectividad absoluta y espontánea a cualquier parte del mundo, con información, con personas, etc. Y la verdad es que eso fue el lado A, pero el lado B fue cuando las redes sociales empezaron a hacer su irrupción en las lógicas humanas, y eso significó que, aparte de la espontaneidad, de que yo podía saber inmediatamente las cosas, también este avalancha de información iba a provocar desinformación. Nosotros nunca hemos estado tan informados como antes, pero al mismo tiempo nunca habíamos estado tan desinformados como antes. Es decir, la irrupción de las fake news, de la noticia falsa, el fenómeno de la posverdad que está pegando mucho en Internet o en las redes sociales, ha significado distintos elementos. Primero, el ser humano o las generaciones más jóvenes se han ido aislando de a poco, es decir, ya los contactos humanos, voy a poner los datos de Estados Unidos, han disminuido, han aumentado los niveles de suicidio, de ansiedad, justamente por lo que decía un poco Enrique, mi satisfacción personal son los likes, ¿cierto? Es la valoración del grupo que tengo respecto a ciertas opiniones. Yo me tengo que mostrar, me tengo que valorar frente a la tribu. El ser humano necesita estar dentro de una tribu, necesita identificarse con una tribu, y ya la tribu no la encontramos los vecinos, no la encontramos los amigos de colegio, sino la estamos encontrando con diferentes personas alrededor del mundo, con millones de personas que están teniendo nuestros mismos gustos. ¿Y qué significa eso? En la irrupción de los antivacunas, por poner un ejemplo concreto, justamente ha significado que yo, siendo antivacuna, no teniendo la plataforma, ¿cierto?, como en años anteriores, ahora sí la tengo. No, ahora sí tengo las redes sociales, ahora sí puedo decir que soy antivacuna y poner argumentos. Yo obviamente soy muy antivacuna, o el terraplanismo, lo que sea, y ahora hay millones de personas escuchándome, ¿no? Y por lo tanto mi valoración personal es respecto a la gente que dice, sí, tu opinión me gusta, ¿no? Pero es tan superficial
respecto a la valoración personal que se puede hacer contacto a contacto, ¿no? Humano a humano, que respecto a un like, ¿no? Y este documental en Netflix, The Social Dilemma, que obviamente la historia gira en torno a una familia, uno se da cuenta que la niña, y voy a dar un spoiler, ¿cierto? Se saca una foto y tiene pocos likes, ¿no? Borra la foto, sube otra, ¿cierto? Y ahí tiene un poco más de likes y viene una persona y le comenta que tiene las orejas grandes, si bien no recuerdo, y la niña cae en una ansiedad y Mm. depresión, pero gigante, ¿no? Por un comentario, ¿no? Obviamente habían comentarios mucho más que estás linda y todo, pero un comentario la destruyó emocionalmente, ¿no? Y eso está pasando en generaciones más jóvenes. Obviamente el nivel de acceso a información, por supuesto que es enorme, es gigantesco y por supuesto valorable, es decir, ya todos podemos saber un poco más de lo que antes, generaciones anteriores sabían, pero al mismo tiempo también crea cierto aspecto sociológico, incluso psicológico de la persona de aislarse mucho más. Ya no tengo necesidad de salir al patio a jugar, ¿no? Aquí voy a ser un poco boomer para mis cosas, pero ahora solamente necesito chatear con una persona, jugar, los streamers, ¿cierto? Es un poco eso, es decir, yo juego para que otra gente me vea jugar y no necesariamente tengo que jugar, ¿no? YouTube ha aumentado su plataforma, el mismo Zoom, ¿no? Por este mismo mecanismo, Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook, etcétera, ha provocado que los distintos niveles de polarización también hayan aumentado. Las redes sociales no están para matices, ¿no? Twitter en 280 caracteres no permite matices, es decir, a mí me gusta esto, yo repudio lo otro, pero no se permite el me gusta esto, pero al mismo tiempo tengo ciertas consideraciones, ¿no? A menos que haga un hilo tuitero, pero nadie está para eso. Por lo tanto, el blanco y negro, muy natural del ser humano, se ha ido incrementando en redes sociales, y eso hace que yo mismo me vaya polarizando, ¿no? Y como tengo tribus tantas distintas en redes sociales, voy a empezar a polarizar porque ellos me encuentran la razón. ¿No? Y lo que está pasando es que el pensamiento crítico, aquello que se podía dar en una escuela, en un colegio, en la universidad, ya no está pasando, ya no necesito que alguien me haga dudar de las cosas o me critique, porque tengo millones de personas que me están encontrando la razón, ¿no? Ya, y con esto termino, para dar obviamente la palabra, John Stuart Mill, gran filósofo del siglo XIX, teórico de la libertad de expresión, decía que no hay nada más nocivo para la mentalidad del pensamiento crítico humano que nadie te haga dudar de lo que tú estás pensando, ¿no? Y que siempre te lo estén reforzando. Y eso se transforma o se vuelve lo que él llama el dogma muerto. Lo que yo pienso no puede ser objeto de críticas, ¿no? Aparte que millones de personas me están dando like de lo que estoy pensando, apenas una crítica, o a él lo funo, ¿no? O lo bloqueo, o sea, ahora están las herramientas de bloqueo. Yo ya no necesito que alguna persona esté en desacuerdo conmigo y por lo tanto mi pensamiento se está volviendo pétreo, es algo sólido, ajeno a cualquier crítica, y no hay nada mejor, decía John Stuart Mill, para mejorar ese conocimiento que las críticas, ¿no? De yo mejorar respecto a lo que me están criticando y puedo reforzar o mejorar mi argumento. Eso ya no está pasando, ¿no? Y eso genera polarización y genera obviamente una escasez de pensamiento crítico que en redes sociales es, pero yo creo que ya es preponderante, es relevante en este sentido. Y para el sistema educativo, las universidades fueron creadas para que a nosotros nos hagan dudar de nuestro propio conocimiento. ¿No? Ya incluso en la universidad ya no está pasando esto, es decir, el profe que esté en desacuerdo, o es funado, o es bloqueado, ¿cierto? O es desprestigiado. Entonces las nuevas generaciones lo que están haciendo están saliendo con una matriz de pensamiento que ya no admite críticas, ¿no? Y eso muchas veces, yo soy muy en contra de quienes critican que el mundo de Twitter es solo el mundo de Twitter y no es la realidad, que estoy muy de acuerdo, pero que al mismo tiempo el mundo de Twitter se está trasladando al mundo real, y eso también lo vemos en el Social Dilemma. El otro integrante de la familia partió viendo pequeños videos en YouTube y terminó en una protesta siendo arrestado. Él se vio envuelto en un proceso, obviamente no fue un día para otro, de radicalización del pensamiento. Y eso no es una caricatura, eso está pasando, y con la irrupción de la conectividad, más allá de lo bueno que exista, sobre todo en educación, también hay que ver el lado B respecto a los niveles de ansiedad y depresión y de polarización, sobre todo en las generaciones más jóvenes, y si lo trasladamos a política es mucho más peligroso, y lo estamos viendo, sobre todo en Chile, que la cuña es la que sirve, el pequeño tuiteo, ¿cierto? De más de 3.000 likes, es lo que a mí me dice, soy un buen político, ¿no? Oye, me parece muy interesante la reflexión, especialmente porque cuando la persona se niega a escuchar una crítica, está alimentando su soberbia, que es el peor de los pecados. O sea, las personas se sienten dueños del conocimiento, dueños de la verdad. Yo creo que ahí, por ese lado,
coincidimos plenamente. A mí lo que me pasa con las redes sociales, hay dos temas que uno es la instantaneidad. Yo te voy a contar una anécdota de hace 30 años, que un señor llegó a España y estaba acostumbrado a un sistema de correo bastante más ágil, que mandaba un oficio y le llegaba la respuesta en Chile dentro de la semana o la semana siguiente más tardar. Bueno, y en España dijeron, no, vamos, aquí tendremos 15 días para leerlo y después a los otros 15 días te lo contestamos. Y ahora, si tú eso lo contrapones, digamos, con Internet, tú envías un mail y alguien en la tarde se preocupó porque tú no lo contestaste. Y si tú no contestas un WhatsApp a la brevedad, es que no estás fuera del grupo, y eso complota mucho contra tu libertad. Fíjate, a mí me pasa una cosa bien curiosa, de que a veces por una razón uno siempre trata de andar con el celular cerca, por si te llaman, en fin. Pero cuando sales sin el celular te da una sensación de libertad enorme, porque dejas de estar prisionero de una red en la cual no pierdes la voluntad de entrar y salir. Como que tienes que estar siempre en guardia para lo que alguien en algún momento se le ocurrió escribir y que esperaba que tu contestación fuera instantánea. Entonces yo creo que esas cosas te esclavizan. Entonces yo creo que esclavizar a la persona, esclavizar sus movimientos, esclavizar el pensamiento, eh, llevarlo en una sola dirección es totalmente antinatural. Y yo creo que esa parte de las redes sociales habría que ver cómo solucionarlo. Habría que a lo mejor enseñarle a las personas a no tener tanta veneración. Yo creo que existe un problema de veneración porque si Facebook lo dijo, ya es como un nuevo tótem, un nuevo ídolo al cual hay que adorar, digamos. Entonces, a mí me parece una exageración y habría que educar, no solamente eso, cómo se utiliza la famosa aplicación X, B, de cualquiera, de Twitter, de Facebook, de Instagram, sino que educarlo respecto al manejo de la red social que sea más un objeto que un sujeto. ¿Mm? Sí, yo además quisiera plantear lo siguiente, y lo voy a poner en un ejemplo que pasó ayer. En la antesala del partido de Colo-Colo Lago de Conce, salió una noticia falsa de un tipo que supuestamente era utilero del Lago de Conce y que había visto una supuesta arreglín entre el partido y todo. Y esa noticia se masificó de una manera que yo estaba, no sé, en 15 grupos y en los 15 grupos llegaban 2, 3 veces en la foto y ahí tú te das cuenta, y obviamente esto no es nuevo, el año pasado lo vimos también o el 2019, cuando pasó lo del estallido social, incluso la Beatriz Sánchez, expresidenta, ex candidata presidencial por el Frente Amplio, estuvo difundiendo la noticia de que la estación Baquedano era un centro de tortura, y hay una masificación de noticias falsas relevante, o sea, y bueno, según estudios también, hay estudios de la consultora Gartner que hablan que el 2022 en el mundo occidental se van a leer más noticias falsas que reales, y eso, si uno lo ve desde el punto de vista del impacto, hay un impacto tremendo, o sea, estamos nutriéndonos de información falsa, estamos haciendo que, lo que decía Esteban, que los sentimientos, que la visión más personal termine ganándole a lo racional, y eso en la larga lo único que puede generar es que nos atrincheremos, que generemos un debilitamiento a la institucionalidad, porque si las cosas que están pasando, que tienen explicaciones racionales, no me gustan, entonces yo no las absorbo, no las consumo, y todo lo contrario, incluso me rebelo. Entonces, ahí hay un punto importante, y eso, y tratando de anclarlo también al tema de la primera parte, hay un papel fundamental que tienen que cumplir los colegios, las universidades, los profesores, que es que en la sala de clase, en los espacios de discusión, se genere discusión, pero siempre desde el espacio de la tolerancia, siempre desde el espacio de una discusión sana, de respeto, y eso lamentablemente en términos de la pandemia, en términos de mantener este no retorno a clase, se pierde finalmente. O sea, cuando tú no puedes enfrentarte a otro en una discusión, en un debate cara a cara, con las normas de respeto y de tolerancia, es difícil que el día de mañana, cuando yo tengo una idea equivocada, no me frustre, no quiera romper todo o quemar todo, como lo dijo también la presidenta de un partido, porque finalmente el resultado no me gusta. Sí, justamente el tema del Internet
A ver, obviamente abrió el conocimiento, pero voy a decir algo polémico. El Internet nunca ha sido neutral, ¿no? Siempre se dijo que el Internet era la mejor herramienta universal, ¿cierto? Todos podían acceder a la misma información. Y la verdad es que con la irrupción de los algoritmos, el algoritmo es básicamente una herramienta, es una instrucción de cocina, ¿no? El algoritmo maneja, si el individuo buscó, vamos a decir, Zoom, le voy a mostrar resultados de Zoom, ¿no? Y Google, que es el mejor metabuscador, te va a dar la página oficial de Zoom, ¿cierto? Y otras publicidades para abajo. Y la verdad es que el algoritmo lo que hace, la cookie, ¿cierto? Los cookies, ese pequeño alerta que a veces sale en las páginas diciendo, esta página recolecta cookies, aceptar, y la verdad es que uno siempre tiene que aceptar, si no creo que la página ni siquiera se abre. Las galletitas, las cookies, son básicamente algoritmos que recogen la información de uno para optimizar las búsquedas o lo que uno está buscando. A prima facie, ¿no? En principio eso está súper bien, porque a quién le va a gustar que lo que uno esté buscando se demore en encontrarlo, ¿no? Un poco la instantaneidad que hablaba Enrique. Pero lo que generó el algoritmo se volvió mucho más inteligente, y lo que pasa, y voy a poner un ejemplo súper particular, entre nosotros tres podemos buscar el mismo concepto en Google, y lo más probable estadísticamente es que nos salgan tres cosas distintas en la primera página de Google. ¿Por qué? Porque cada celular nuestro, cada computador nuestro ya tiene albergada información de nosotros, de nuestros gustos, de nuestros intereses, incluso de nuestra posición política, y lo mismo va generando Twitter, Instagram, Facebook. No sé si a mucha gente que ahora nos está escuchando le ha pasado, pero hagan la prueba, háblenle al celular sin necesidad de aprenderlo de ciertos conceptos, y les aseguro que en Instagram de repente va a aparecer publicidad de lo que ustedes están hablando, desde un chocolate hasta cualquier cosa. A mí me tocó que en WhatsApp, yo me estoy cambiando de departamento, busqué sofás, conversando con un amigo sobre sofás, y la verdad es que en Instagram salió publicidad de decoración de sofá. Entonces, todo está un poco conectado, ¿no? Y eso da un poco de miedo, porque al final, y aquí vuelvo con, el Internet nunca ha sido neutral, nunca hay una libertad total de decir yo puedo buscar lo que quiera, porque Internet me da lo que yo quiero buscar, no lo que el Internet me puede dar, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que estoy buscando lo que quiero, pero la verdad es que solamente estoy reforzando lo que quiero encontrar, que es muy diferente a buscar toda una gama de posiciones políticas, de gustos, intereses, lo que sea. Amazon tiene uno de los mejores metabuscadores de algoritmos, y cuando uno está buscando un libro, automáticamente te recomienda un libro parecido, y así uno va bajando. Ejemplo muy típico de fake news, un poco retomando lo de Marcelo, junto con lo del Metro Baquedano y este supuesto centro de torturas que nunca fue, el Pizzagate en Estados Unidos fue una de las primeras grandes fake news del mundo. Lo cuento corto, se supone que se viralizó una noticia que en la elección presidencial entre Hillary Clinton y Donald Trump se había extendido, ¿cierto?, la noticia que abajo de una cadena de pizzería había un centro total de pedofilia, que estaban metidos senadores, diputados, y eso, que uno puede decir, bueno, qué estupidez, generó que una persona armada fuera a la pizzería a disparar porque él quería encontrar el centro de pedofilia, ¿cierto?, que estaba gestionando esta cadena de pizza, ¿no? Y así millones de ejemplos atrás. O sea, nosotros tenemos fake news desde la época de Roma. Ya, esto nunca ha sido nuevo, siempre se ha dicho que las fake news son algo contemporáneo. Mentira. Una de las primeras grandes fake news fue el Broadcast Hysteria en Estados Unidos, donde un locutor, creo que en el año 60, contó la historia de la Guerra de los Mundos, ¿no? Para hacer un experimento, y él relató como si fuera en tiempo real lo que pasaba en la Guerra de los Mundos, y saben que la gente se lo creyó. Hubo suicidios masivos, hubo gente que mató, hubo gente que saqueó, porque pensó que estaban invadiendo alienígenas en tiempo real, ¿no? Obviamente eso fue un experimento en la radio, claramente no resultó bien, pero para que vean la capacidad en los años 60, en radio, ¿cierto? Que no todos escuchaban radio, lo que puede generar en redes sociales una noticia falsa, ¿no? Y la noticia falsa siempre tiene un interés, nunca nadie genera una noticia falsa porque sí, siempre tienen intereses políticos, ideológicos, económicos, siempre quieren generar desinformación, ¿no? Y lo que está pasando, aparte de eso, es justamente lo que decía Marcelo, o sea, el fenómeno de la posverdad, que implica que mi valoración subjetiva es condición suficiente para que yo haga justicia. Es lo que yo siento, es lo que es real, ¿cierto? Y debo ser el cambio porque me generó, ¿cierto? O me violentó, ¿cierto? Etcétera. Pero nadie se enfoca en el debate racional, y eso se ve muchísimo en redes sociales. El dato mata relato, hoy en día ya está, creo, totalmente extinguido. Ya a nadie le importa el dato porque no me sirva mi discurso, ¿no? Y eso también tiene, y con esto termino, una
consideración psicológica, el cerebro automáticamente siempre está tratando de darnos la razón, porque si no nos volvemos un poco locos, ¿no? Es normal que lo que nosotros leamos estemos constantemente tratando de darnos la razón, porque el cerebro genera eso, se llama sesgo cognitivo, ¿ya? Pero lo que hace aparte de las redes sociales o el internet es formar lo que se llama filtro burbuja, es maximizar o potenciar lo que el cerebro hace con nosotros, pero ahora de manera externa. No solamente me estoy dando la razón, sino también el entorno, y eso hacen los algoritmos. Me junta con gente que piensa igual que yo. Ya el algoritmo no está ni ahí, vamos a decir, con gente que piense distinto, porque eso no genera likes, ¿cierto? No genera clics. Y el Internet ahora es un negocio que está conformado para, entre más likes, mejor, ¿no? Y obviamente yo no le voy a dar like a una persona que no piense como yo, por lo tanto no se me va a mostrar al tiro. No sé, si yo quiero discutir con una persona de izquierda, probablemente, o de derecha, la tenga que buscar, pero no la voy a encontrar automáticamente, ¿no? Eso genera los algoritmos y por lo tanto me empiezo a encerrar. Empieza la intolerancia y como tengo millones de likes, entonces digo, no puedo no tener la razón. Si miren cuánta gente me encuentra la razón. Y probablemente puede ser gente igual de loca que yo, ¿no? Por lo tanto, concepción de que yo siempre tengo la razón y lo que la universidad obviamente combate desde la formación educativa se está extinguiendo. Y aquí pongo un poco el matiz, las redes sociales no van a desaparecer, para nada, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Wall-E, la película de Pixar, Disney creo. Yo creo que todos la conocen, pero cuando alguien se da cuenta y sale de la tele, ¿cierto? Y se da cuenta del mundo real, es un mundo totalmente distinto y se siente más libre, ¿no? Un poco la esclavización de las redes sociales hace que nosotros nos encerremos en un mundo paralelo y no veamos lo que pasa justamente en el mundo real, con lógica humana, con naturaleza, que hay debate afuera del mundo de las redes sociales, y por lo tanto eso nos genera ansiedad porque no estamos acostumbrados, ¿no? No se van a ir, hay que adaptarse. No sé, Jürgen Habermas, un teórico filosófico, dice que como todo invento, el ser humano se adapta, pero creo que es tanto el avance, es tanta la rapidez, que el cerebro humano es difícil que se adapte, o es más difícil que se adapte, y por lo tanto nos vamos a encontrar con nivel de polarización. Hay ataques a las democracias liberales que nunca antes habían existido. En la pandemia la gente decía que el 5G transmitía el virus y quemaban antenas en Italia. Entonces uno dice, no es gente loca, es gente que empezó, ¿cierto?, a encerrarse en un pensamiento, y eso se está extendiendo, ¿no? Y eso es muy peligroso. Mira, me parece alarmante lo que tú dices, pero yo creo que hay que pasar de la etapa de la descripción del fenómeno, de la etapa del diagnóstico, a la etapa de la solucionática, de la recomendación para. Yo creo que ahí volveríamos a la primera parte del programa, cómo educar, como decía yo, para el tema de las redes sociales. En el libro de Ray Bradbury, el famoso libro de Ray Bradbury 451, ¿no es cierto? Fahrenheit 451, en donde quemaban los libros porque los libros contenían ideas que hacían pelear a las personas. Bueno, ahora habría que quemar los computadores, digamos, llevándolo a la situación actual. Pero yo creo que esa no es la solución. La solución está en aprender a usar bien los libros, en aprender a usar bien las pantallas. Bueno, nuevamente, la clepsidra dejó que las gotas se fueran desde arriba hacia abajo. Se nos está acabando el programa. Hemos tenido un interesantísimo aporte de Esteban, que nos ha hablado de redes sociales desde la perspectiva de entender el fenómeno, de entender cómo las redes sociales condicionan a las personas y cómo pueden llevarnos a una peligrosa polarización. Son una cara de la moneda, como decías tú, la bendición, es todo lo que uno puede aprender en Internet, y la otra cara de la moneda o la maldición es todo el daño que nos puede hacer cuando la emocionalidad se adueña de la Internet. Bueno, antes de terminar el programa, yo quisiera contarles una buena noticia y despedirnos de nuestros auditores, contándoles con buenas nuevas que nos llegan del sistema solar. Hace 4 días la sonda espacial Esperanza, puesta en órbita y monitoreada en un largo viaje de año y medio al planeta Marte por los Emiratos Árabes, envió sus primeras imágenes de esta primera aventura espacial que uno nunca habría imaginado se iba a producir en el mundo árabe. Pero el planeta sigue siendo visitado. Este jueves debe llegar una nave espacial que transporta el vehículo multipropósito Mars 2020, que si sobrevive a los 7 minutos de terror que demora su amartizaje, recorrerá la superficie del planeta rojo para averiguar si existe allí alguna forma de vida.
como lo plantea la reciente teoría sobre un cuerpo celeste que habría sido fabricado por otros seres fuera del sistema solar. Y lo vimos ayer en la televisión, la imagen. La buena noticia es que la realidad supera la ficción y hoy vivimos lo que ayer soñamos. Bueno, amigos, será hasta el próximo jueves, a esta misma hora y al mismo punto del dial. Y le invito a que Marcelo y Esteban se despidan también de nuestros auditores. No, bueno, desearle a todos un excelente jueves, un excelente fin de semana también que se aproxima y esperamos tenerlos en la próxima semana en este programa de conversación. Sí, yo quiero Vamos, agradecer, somos chilenos. quiero agradecer la invitación de Enrique y Marcelo. Encantado de poder conversar de estos temas. Un consejo súper corto, no todo es terrible en las redes sociales, pero dense el tiempo de conversar con gente que piense distinto y aléjense un poco, dense el tiempo de mirar un poco el mundo real y después meterse al celular. Y yo creo que eso genera un cambio mucho más profundo que enojarse con las redes sociales, ¿no? De verdad, muchas gracias y encantado de participar. Muy buen consejo. Muy buen consejo, un agrado, un abrazo para todos nuestros auditores y nos vemos, Marcelo, en el próximo jueves. Nos Adiós, vemos. Esteban, Muy bien, muchas Enrique. gracias. Un abrazo. Un abrazo, Esteban. Gracias. Chao, chao.